Ahorita que estamos hablando, les quiero recordar que así como hablamos que en enero estuvo con nosotros el doctor Hernández hablándonos de lo que es el nearshoring, también en febrero estuvo por ahí la maestra Lupita Hinojosa y nos habló de todos aquellos sectores en los cuales el gobierno federal iba a empezar a tomar cierta determinación de dónde se iba a hacer el aspecto recaudatorio. Y ella nos decía, ya sabíamos desde hace mucho que era lo que nos iba a estar cobrando, pero hay unos ciertos sectores en los que ya se va a empezar a enfocar. El gobierno federal ya nos dijo que se iba a empezar a enfocar. Y en ese entonces ella nos subrayó cuáles eran esos sectores económicos que el gobierno federal iba a empezar a revisar. Porque si vamos a reconocer algo por parte de lo que es el gobierno federal, es que si no se ha cumplido una cosa, pues no vamos a hablar de política, les prometo esto. Adelante, abogada. No les vamos a hablar de eso. Pero que sí nos ha cumplido el gobierno federal, que no ha hecho mayores impuestos. Él dijo, el señor dijo, ¿verdad? No va a haber más impuestos. Pero entonces, ¿qué sí hizo muy bien en la recaudación? Pues con los poquitos impuestos que tiene, está haciendo y deshaciendo. Y una de las cosas que dijo, voy a empezar a revisar la tenencia accionaria. Entonces, ojo con los de empresa. Las tenencias accionarias que tienen un aspecto obviamente corporativo, pero también tienen un efecto fiscal, van a ser las primeras que van a estar revisando. Y no quedó todo ahí. En los conceptos y conductas, ya nos dijo cuáles son los sectores, ahora nos dijo qué concepto y qué conducta voy a empezar a revisar. Entre todas estas, reestructuras corporativas, efectos fiscales, decisiones y fusiones. Ya sabíamos que desde hace bastante tiempo nos habían estado revisando ese concepto, pero vean, financiamientos, capitalización de pasivos, que es una forma, ¿verdad?, de la cual puedes aumentar el capital de tu empresa y en lugar de que te entregue dinero al accionista, le entregas acciones. ¿Y qué dice acá? Distribución de utilidades. Eso quiere decir que también el pago de dividendos y las formas y los mecanismos que acabamos de comentar van a ser uno de los conceptos que se van a estar revisando. Por eso cobra mayor relevancia que al día de hoy lo que vamos a comentar ahorita, pues lo empecemos a revisar con mucho detenimiento. Obviamente, también están dando los pagos en el extranjero y no nos dice qué tipo de pagos en el extranjero. Ahora, tenemos muchas sociedades mexicanas con inversión extranjera y cuando se decreta un dividendo, tanto de aquí para allá como de allá para acá, se tiene que cuidar cuál es el impacto fiscal. Entonces, si ustedes analizan esto con sus lentes de abogados corporativos, ¿qué nos están diciendo? Pues son la forma en la que los socios y accionistas sacan dinero. ¿Y quiénes son con los que se van a confiar? Pues con nosotros, los abogados que lo vamos a reestructurar. Entonces, ya que comentamos esa situación, ya sentamos el paso de lo que vamos a platicar hoy, no me voy a distraer porque sé que todos aquí somos versados en estos temas. Nada más les quiero recordar en realidad qué quiere decir lo que es una utilidad, y como vamos a ver el aspecto corporativo y el aspecto fiscal, pues hay que recordar que utilidades como tal en la contabilidad, pues es esa referencia a la ganancia obtenida derivado del desarrollo natural que puede tener la empresa. Eso lo entendemos, ¿verdad? Después de que ya todos tus ingresos le restes todos tus costos y gastos, y eso te da la utilidad o pérdida del ejercicio. Porque también es para arriba y para abajo, pero hablamos de utilidades y todo está muy bien, pero también es contra las pérdidas, que se nos olviden. Y aquí les digo, pues sí, vamos a hablar también de lo que es un dividendo. Les digo, no, es una clase, nada más recordar que el dividendo, ¿qué es? Ya dijimos que sí es esa pero después de impuestos, utilidad neta, entonces. Lo que pasa es que aquí estamos hablando conceptualmente, entonces, claro que contablemente pues existe la utilidad neta y la utilidad bruta a través de todo el mecanismo de lo que es el resultado que la propia ley, aunque así no lo queremos ver en ocasiones, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice cómo se da el resultado del ejercicio y luego ya te vas a las cuestiones fiscales para determinar sobre qué se te va a imponer el impuesto y luego ya te vas a las normas de información financiera para que determines que sí y que no a través de lo que es el estado de resultados, que es ahí donde pones ventas y los costos de ventas y todo lo que va. Entonces ahorita estamos hablando nada más conceptualmente de lo que son las utilidades y ahora no solamente en el aspecto contable sino también en el aspecto de lo que es el derecho y el dividendo. ¿Qué es el dividendo? Ya dijimos que en materia contable es la ganancia, el dinero, pero el derecho también es el dinero, el dividendo. No. Los tratadistas dicen que es que el derecho es el derecho patrimonial que tenemos abogados. No es el dividendo
dividendo como tal. No es el dinero que te metes a la bolsa. ¿Qué es? Es el derecho. Y no solamente Mantilla Molina, sino Rodríguez y todos los futbolistas que sabemos. Es el máximo derecho patrimonial que puede tener un socio accionista en una empresa. Pero ya vemos qué castigado lo tiene el SAT. Entonces hay que pensar en esos otros esquemas que estamos considerando. Y no me voy a llegar más porque soy, les digo, una apasionada de derecho, me gusta mucho esto. Entonces vamos a ver. ¿Y existen diferentes tipos de dividendos? Pues ya sabemos que sí. Y no me voy a detener tampoco tanto porque pues no es en sí, ¿verdad?, la materia. Sabemos que existen dividendos preferentes, que ya sabemos con la mecánica, cuando tienes una calidad especial. Los dividendos causados, que esto es un poquito en la materia contable, en la materia legal, que son aquellos en donde la asamblea dijo, ya tengo utilidades, ya hice mi mecanismo, tengo un resultado y de ese resultado hay una utilidad que le puedo pagar al socio del accionista. Entonces la asamblea determinamos que se lo vamos a pagar porque aprobamos los estados financieros. Entonces yo ya tengo una obligación correlativa de ¿qué? Pues el derecho del socio del accionista a recibirlo, ¿verdad? Entonces ese es el dividendo causado y por ende es un dividendo causado para la empresa porque la empresa es la obligada, correlativo a ¿qué? Pues al dividendo exigible que tiene el socio del accionista. Luego están los dividendos pendientes, que son como que ya te decreté el dividendo porque si hay utilidades, pero pues eso dicen los estados financieros, pero está decretito porque tengo que pagar la TU y luego no sé si me va a alcanzar porque tengo un inventario, porque viene maquinaria, porque tengo guardar inventarios, no sé si voy a tener flujo. Espérame, están pendientes, no te los puedo pagar ahorita, te los voy a pagar conforme lo permita el flujo de la empresa. Y tienen también los extraordinarios, que son aquellos, por ejemplo, que una vez que ya tengo el resultado del ejercicio y ya sé cuál es su utilidad, pero resulta que yo también tengo acciones en otra sociedad y esa sociedad a su vez decretó un dividendo, entonces ese dividendo me corresponde a mí porque es un rendimiento que yo tengo en esa sociedad, pero yo ya decreté mi dividendo aquí, derivado del resultado de mi propio ejercicio, entonces ese sería un dividendo extraordinario, con una mecánica muy particular. Y pues los dividendos en acciones que también se pueden generar. Entonces ahora que ya vimos precisamente todo este contexto y ya vimos qué es lo que quiere decir de las utilidades, ya vimos otros esquemas y ya sabemos que el SAT, como usted lo ve en Hacienda, va a estar verificando qué es lo que debemos de verificar al momento de decretar un dividendo. El marco corporativo derivado de la Ley General de Sociedades Mercantiles contra el marco fiscal que es el derivado de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Desde el punto de vista corporativo, pues los que manejamos esta materia ya sabemos cuáles son todos aquellos artículos que nos establecen cuál es la mecánica de que debemos de seguir al momento de decretar un dividendo. Y no podemos hablar de dividendos si no hablamos del artículo 16. Ahí dice el reparto de las ganancias o pérdidas, porque ya dijimos, no nada más es para lo bueno, también es para lo malo, salvo que se tenga una calidad especial de socio que no soporte las pérdidas, ¿verdad? Un tipo especial de sociedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las reglas, la distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas en proporción a ¿qué? Pues a su participación. Eso ya lo sabemos. El socio industrial corresponderá a la mitad de las ganancias y si fueren varios, pues esa mitad se divide entre todos ellos. A final de cuentas continúa siendo proporcional, pero el industrial no soporta las pérdidas igual que el capital. ¿Por qué? Por la mecánica natural que tiene tanto el capital de ser un socio industrial, el socio capitalista contra el socio industrial. Y el socio y socios industriales, pues no van a reportar las pérdidas. Entonces estamos hablando conforme las ganancias porque te están entregando tu rendimiento de la inversión que tú estás realizando y las pérdidas, pues cómo se van a también distribuir siempre y cuando pues seas un socio capitalista y no un socio industrial. Después, si determinas en tus estatutos que de alguna u otra forma no vas a dejar a alguien fuera de la participación de las ganancias, la propia ley te dice, no va a tener efecto legal, porque no le puedes privar, porque es un derecho. Exacto, ¿verdad? Y si hubiera una pérdida del capital, deberá ser reintegrado. Entonces, ¿por qué nos dice eso la ley? Porque aquí después, en el artículo 19, nos establece cómo se tiene que establecer esa situación, que es lo que ahorita nos comentaba. ¿Va a ser una utilidad neta o va a ser una utilidad bruta? ¿De dónde va a salir esa utilidad? Pues el 19 nos dice, solo podrá hacerse primero, cuando una asamblea de accionistas lo haya decretado. ¿Eso qué quiere decir? Que primero va a celebrar la asamblea, dile
a tus socios, a tus accionistas, qué hiciste con su dinero, y después, en ese mecanismo UNILE, nos sobraron 1 millón de pesos y se los puedo repartir. Entonces ya no lo vamos a llevar. No, ya me los aprobaste, ya dijiste que estaba bien mi gestión administrativa y yo les estoy diciendo que tengo 1 millón para repartir. Pero después la ley me dice, ¿y tus pérdidas? Pues primero me pagan lo que debes. Ya tuviste un rendimiento ahorita, soporto tus pérdidas. Y una vez que soporte tus pérdidas y que tengan que ser retribuidas, porque de alguna forma pueden ser compensadas contra lo que tú tienes, entonces ahora sí, lo puedes establecer a través de lo que es el decreto de dividendo, y obviamente tienes que respetar los derechos que tienen esos acreedores. Entonces, aquí el artículo 19 es el que nos establece esa mecánica particular, cómo se pueden hacer, y mucho ojo. Cualquier disposición o cualquier, no disposición, pero cualquier acto que perjudique al acreedor, que sea en contravención a este artículo, ¿qué quiere decir? Que tenías pérdidas, tenías deudas, y en lugar de haberlas soportado, haberlas pagado, te llevaste el dinero, ¿qué hay? Responsabilidad para las personas. ¿Quiénes? Quienes los hayan recibido. Ahorita no es tanto en el decreto, sino es que tú sabías, accionista, que traías pérdidas y te llevaste el dinero. Estás descapitalizando a la empresa, y la empresa no va a tener en algún momento dado cómo soportar cualquier situación que se le presente a la empresa. Entonces, a quien las haya recibido, pueden ser los administradores y los que hayan recibido responsables ante esa situación. Ahora, aquí es lo que de repente empezamos a ver este artículo aunado con lo que establece el artículo 20 y el 21, que tienen que ver con la famosa reserva legal. ¿Por qué? Porque la propia Ley General de Sociedades Mercantiles te dice, ante cualquier contingencia, por eso tú tienes que tener un colchón, y cada vez que tú en una asamblea de aprobación de estados financieros determines que tienes una utilidad, pues de esa utilidad genera un colchón que se llama reserva legal, y de esas utilidades tú vas a estar separando el 5% hasta en tanto ese colchón constituya la quinta parte de tu capital social. Y una vez que ya tienes eso, tú ya eres libre de hacer lo que sea. Entonces me dicen, licenciado, o sea que necesito tener toda la quinta capital social para poder llevarme las utilidades. No, la ley está diciendo que solamente si te quieres llevar ese millón, se paga el 5%. 5% de tus utilidades hasta que represente. Y en ocasiones les voy a decir, el millón que tiene la empresa y el 5% sobre ese millón excede por mucho el 20%, la quinta parte del capital social. Entonces, ¿qué les digo? Si te está fijando una responsabilidad y aparte te está diciendo que debes de tener la reserva legal, y la única sociedad que está exenta de esto, ¿cuál es? Las SAS. Esa es la única que la ley dice, tú no, tú juegas aparte, tú no necesitas tener la reserva legal. De ahí fuera todas las demás sociedades mercantiles tienen que tener su reserva legal. Y después dice, son nulos de pleno derecho los acuerdos de los administradores o las juntas, ¿verdad? Y las asambleas que sean contrarios. O sea, no puede decir, no voy a hacer la reserva legal. Es una obligación que tienes, porque eso es lo que te está garantizando, en primera instancia, que no vas a incluir en responsabilidad. Segundo, pues que no vas a ir en fraude de acreedores. Entonces, mejor realízalo, ¿verdad? Y además, si se da, los obligados son los administradores. Ellos son ilimitada y solidariamente responsables de que de haber dejado que se llevaran el dinero sin haber constituido la reserva legal, pero no solamente la reserva legal, sino también no haber observado qué pasaba con las pérdidas. Y aquí me confieso, yo soy abogada corporativa, medio le entiendo la contabilidad, no soy abogada litigante, pero ¿y el SAT? Si el SAT verifica que nosotros debemos impuestos, pues él es un acreedor, ¿no? Como otro que no. Y si de repente se da cuenta, oye, administrador, ¿te dejaste que los accionistas se dan el dinero y tenías la reserva legal? No, pues no. ¿Quién va a ser? Ilimitada y solidariamente por eso. El administrador. Entonces el administrador está no atorado, está atoradísimo. Entonces yo por eso cuando de repente vienen en el ámbito maquilador, que no estamos hablando pues de la pyme, mi pyme, que tiene una mecánica muy particular, que por lo general el socio del accionista pues es el administrador único y es el mensajero y es la secretaria, y se dice, buen muchacho, y luego se cambian a la cachucha así, ¿no? Como el Bad Bunny, batea y todo, ¿verdad?
Cuando estamos hablando de maquiladoras, que de repente habla el corporativo y dice, quiero mi dinero, espérate, no nada más es de que sácalo, y ahí anda el contador bien enfiestado sacando el dinero y todo, estás dejando evidencia documentada de que le estás entregando dinero. ¿Y dónde está el acta? ¿Dónde está la reserva legal? La verdad ya ni me preocupa el acta, no tienes cómo comprobar que en efecto cumpliste con esto, y aquí está. En el SAT no ha habido una persona que le mastique bien a esto, pero desde mi punto de vista muy particular, pues yo creo que te pudiera fincar una responsabilidad dependiendo, ¿verdad? Y en función a las disposiciones fiscales, pero aquí tiene una llave sototota como para que también te finquen otro tipo de responsabilidades. Entonces, por eso es muy importante verificar. Aquí también lo tenemos que mencionar porque también tenemos una mecánica particular en aquellas socios que aceptan tener una serie de acciones especiales, y eso quiere decir que tú estás renunciando a tus derechos corporativos para poder tener más derechos patrimoniales, y por eso es importante entender el dividendo como un derecho, porque entonces yo como accionista, pues ¿qué negocio tengo de que tenga una acción sin voto? Y nada más porque voy a ir a decir, pues me gustó mucho. No, es porque yo quiero que cuando salgan esas utilidades, yo quiero ser el primero que cobre mi cheque. Entonces por eso te voy a ceder mis derechos corporativos en lo que es mi derecho a mi voto, pero dame primero el dinero. Entonces también la ley los protege a ellos y dice, si tú accediste conforme a tus estatutos de tener una serie especial para que ellos no tengan ese derecho a voto, pero tengan un derecho mayor patrimonial, págalo primero a ellos. Y si no te alcanzó, pues espérate, y después que se cobren los demás. Entonces tenemos que verificar todo eso, y obviamente siempre ese pago se va a hacer en proporción al capital que se está exhibiendo, ¿no? Que es lo que hemos manejado. Entonces, según todo este aspecto corporativo que hemos visto, podemos hacer un resumen, y aquí podemos establecer cuáles son esas condiciones, que básicamente es un resumen de lo que acabamos de comentar ahorita, pues que las utilidades solamente pueden distribuirse después de haber sido debidamente aprobadas. Debiste haber celebrado una asamblea, haber hecho el ejercicio y haber determinado que existe una utilidad. No puedes hacerlo mientras no hayas soportado tus pérdidas, las pérdidas. Ya tenemos dinero, sí, por tus pérdidas. Segundo, si hubiera pérdida, pues entonces la tienes que soportar y hacer la asignación correspondiente. Antes de la distribución, checa, ¿estás separando el 5% de las utilidades? No, ¿por qué no? Porque ya tengo mi reserva legal constituida. Si no está constituida, 5%, hasta que tengas tu reserva. Una vez que ya tienes la reserva, emite tu acta y tú dices que están libres de llevarse. Si hubiera acciones de voto limitado, págales primero y después los demás. Y después, si hubiera pagadoras, pues la distribución se hará en proporción, ¿no?, a lo que tiene. Mante, Portocal. En este sentido, ¿no sería, digamos, más lógico que desde que planteas que va a haber un reparto, ya se hiciera la estrategia para que digas, bueno, tengo 1 millón, tengo pérdidas por 120, me queda tantos, más aparte tengo que tener mi reserva que son 10 pesos, más aparte tengo las preferentes que me queda tal, de manera que no digas me tengo que esperar, sino que de lo que realmente hay ya hechas las deducciones de lo necesario, y puedas repartir a todos por igual en la medida de sus derechos, ¿no? Claro, de hecho lo que se acaba ahorita de comentar, pues es precisamente la parte contable. Cuando a los que hemos tenido oportunidad de celebrar esas famosas asambleas de decreto de dividendos, el contador, no desde el 31 de diciembre como en febrero, que ya se da cuenta cómo concluyó el año, no, desde ahorita ya está haciendo una proyección de cómo va a cerrar el ejercicio. Y a más tardar en noviembre, así como cuando sale que tenemos la ley de ingresos y el presupuesto y demás, la sociedad, el accionista ya sabe cuánto dinero se puede llevar, y ya se están sacando todos estos cálculos para saber precisamente eso. Entonces, cuando a nosotros, los que no nos involucramos o no se quieren involucrar, los abogados corporativos, en esta parte que estamos comentando ahorita, pues a ti nada más te llega todo depurado y te dice, ¿sabes qué? Esto es lo que tienen que pagar, pues haces tu asamblea, oye, hay reserva, no hay reserva, y tú la plasmas en un acta, pero se debió de haber analizado todo esto. ¿Y a dónde voy con toda esta situación? Que todos los abogados corporativos, desde mi muy personal punto de vista, deberíamos de analizar todo eso.
Porque si nosotros también incluimos, y hay un tema de ética, pues en responsabilidad. No podemos confiarnos a que el contador de la empresa, interno o externo, pues nada más te dijo, oye, pues hay 1 millón de utilidades, decreta el millón. Pero a ver, espérate, ¿de dónde vino? ¿Sacaste el resultado? ¿Hay CUFIN o no hay CUFIN? ¿Qué es lo que vamos a hablar ahorita? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que vamos a decretar? Que esa es la segunda parte de todo esto. Entonces sí, Mayra, ya cuando te sientas a hacer, no se va a esperar el accionista. Una empresa ya debe saber, antes de que concluya el ejercicio, cuánto es el estimado, el approx que se va a entregar. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver. Pasando al aspecto fiscal del tratamiento que tienen precisamente los dividendos, se supone que pues, nos va a decir que es en función de la tasa del 9, del artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, que el artículo 9 que dice que ¿cuánto es? Lo que pagan las personas morales. ¿Cuánto pagan las personas morales de ISR? El 30%. ¿Y dónde está previsto ese 30%? Pues en el 9 de la ley del impuesto sobre la renta. Pero el que habla particularmente de los dividendos es el artículo 10. Y a este sí nos establece que se distribuyen esos dividendos, esas utilidades, se van a calcular aplicando la tasa que establece el artículo 9, que es el 30%, que ya lo sabemos. Y luego dice, para esos efectos, los dividendos o utilidades distribuidas se les adicionará el impuesto que deberá pagar en los términos de este artículo. ¿Qué nos está diciendo aquí la ley del impuesto sobre la renta? ¿Qué nos está diciendo? Lisa y llanamente nos está diciendo, sociedad, no te hagas pato. Me vas a pagar ISR del ejercicio y me vas a pagar ISR de tu dividendo. Entonces, una vez que tú haces tu estado de resultados, que ahorita lo vamos a ver, que el estado de resultados son ingresos acumulables menos, no, exacto, costos, ¿verdad? Menos deducciones autorizadas, que son los gastos o los costos, el costo de operación, que es el ejercicio que haces, menos ¿qué? ¿Qué también le quitas para hacer el resultado del ejercicio? No, primero, ok, son tus ingresos acumulables menos tus egresos o tus deducciones autorizadas, menos la PTU. De tu ejercicio tú tienes, al trabajador le tienes que pagar su PTU. Entonces, antes de que tú determines el ejercicio, tienes que también provisionar la PTU. Y una vez que tienes eso, ¿qué sigue? Las pérdidas. ¿Sí me explico? Ese es el razonamiento. Y después de que haces toda esa revisión, entonces ya sabes si el ejercicio tiene utilidad o tiene pérdida. Y si tiene utilidad, contra esa utilidad del SAT quiere el 30%. Entonces tú ya tienes una utilidad, ya tienes toda una utilidad, le vas a pagar el 30%. Ah, pero el socio del accionista te pidió un dividendo. ¿Y qué creen? Pues otro 30%. Ah, y no nada más ese 30%, o sea, ahorita que lo vamos a ver, ese 30% es piramidal. Entonces ahorita vamos a ver ese mecanismo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el artículo 10, dice diariamente que las empresas, para estos efectos prácticos, tienen dos momentos para pagar el impuesto, ese 30%. Uno, sobre el resultado del ejercicio. Y dos, cuando decreta el dividendo de las utilidades del ejercicio. ¿Ok? Y para determinar ese impuesto, de este me pagas el 30%, eso lo tenemos bien claro, ¿verdad? Pero de este 30% del dividendo, no, fíjate, porque puede ser que en el 70% del impuesto que no me estés pagando, a lo mejor por ahí hay un cachito que no me estás pagando, entonces piramídamelo. Entonces aplícale un factor a lo que me vas a pagar de ese 30% del 1.4286, y ya sé que nosotros somos abogados, y la verdad hay que reconocerlo, no le entramos muy bien a los números. ¿De dónde sale ese 1.4286? Pues pi no es. No es pi, pero ¿de dónde sale? A ver, ahí el maestro Herrera que dijo que él le entraba a lo fiscal. ¿De dónde viene? Es más, ¿por qué la ley dice que es el 1.4286? Les digo porque cuando doy unas clases así de apasionadas que soy, todos son contadores en maestría y yo no soy contadora, y les digo, ¿y por qué la ley dice 1.4286? Que ese factor se aplica para el decreto de dividendos, para el reembolso, para todo es piramidal. Pues es un simple análisis matemático que si la tasa que me tienes que pagar es el 30%, yo se los acabo de decir, ¿cuánto es el remanente? 70%. Entonces, si a ese 70% le aplicamos el 100%, ¿cuánto les da? Pues si lo dividen y les va a dar ese factor.
¿Eso qué quiere decir? Que mientras la tasa sea el 30%, el factor va a ser 1.4286. Cuando nos muevan la tasa, pues ojo abogados corporativos, porque pues ya no va a ser la piramidación sobre 1.4286, sino va a ser sobre pues, lo que salga, ¿no? Si no la mueven al 20, 20, ¿pero qué va a pasar? Pues nos van a sobrar 80. Y si nos sobran 80, el SAT dice, a lo mejor sobre ese 80 no me has pagado un impuesto, entonces vuelve a hacer el análisis matemático, piramídamelo. Y ahí yo, entonces, es la única manera en la que yo puedo saber que cuando saques ese dividendo, me estás pagando pues lo que me corresponde, porque no vaya a ser que no me lo estés pagando, ¿verdad? Esa es la mecánica. Entonces paga 2 impuestos. Por eso les digo que es una de las maneras más costosas de sacarle a la empresa. ¿Qué también dice esto? Los dividendos de utilidades, cuando se haga un aumento y se reinvierta esa distribución de las utilidades, ¿qué es lo que pasa? Esa utilidad se entenderá percibida en el año. ¿Qué quiere decir? Que como por ejemplo a las personas físicas que ahorita vamos a ver les fincó una responsabilidad adicional, si en el momento en que la empresa dice tengo $1,000,000 que repartir y los socios y accionistas dicen ¿sabes qué? No me lo quiero llevar, lo quiero reinvertir, no me lo entregues, yo no me lo quiero llevar a mi bolsa, compra un terreno, compra maquinaria, lo voy a reinvertir. Entonces el SAT dice no hay ningún problema aquí, no te voy a fincar lo que es el pago. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo que lo estás reinvirtiendo, no te lo estás llevando. Entonces, ¿cuándo te voy a pagar el impuesto sobre ese dividendo? Ojo, abogados, ¿cuándo se pagaría? O sea que el SAT, por buena gente, dijo, pues no me lo pagues porque lo estás reinvirtiendo, bien por ti, estás pensando en tu empresa, no me lo pagues, llévatelo. No, dijo, te voy a esperar hasta el momento en el que tú decretes un reembolso, que es la otra forma en la que nos tienen también ahí. Entonces puede ser que yo diga, no voy a pagar ese 30%, porque SAT, durante los 30 días, los socios y accionistas decidieron reinvertirlo. Ok, pero cuando se decrete la liquidación de la sociedad, o en algún momento el socio o el accionista diga, ese dinero no lo voy a sacar como un dividendo, sino como un reembolso, ¿me debías, te acuerdas? Sí, te lo doy. Entonces ahí lo quieren. Entonces, ojo liquidadores, ojo abogados corporativos, cuando decreten un reembolso hay que checar, aparte de todo lo que tenemos que checar corporativamente, se pagó el impuesto del dividendo. Nosotros nada más hacíamos el acta y se la mandamos al contador, pero nosotros también en el momento de hacer esa acta de reducción, pues también tenemos que decir si se pagó o no se pagó el impuesto. Porque entonces el SAT ya está revisando todo. ¿Y qué es lo primero que nos está pidiendo el SAT? Actas de asamblea, evidencia documental. Y no voy a hablar ahorita del compliance, pues de perdida tengan los documentos, los libros, documenten todo lo que tiene que estar fácil, las acciones, los asientos en los libros, eso es lo único que te puede proteger ante el SAT, porque es lo que te está pidiendo, evidencia documentada, materialidad de las operaciones. ¿Cómo puedo demostrar la materialidad de las operaciones? Pues con los documentos. Entonces, ojo ahí, ojo cuando se decretan. Yo siempre he recomendado, no te atengas a los 30 días, porque después nos vamos a meter en una situación de que si lo decreté y no lo pagué, es que luego pensó en la misma asamblea. Pues si ya están entrando a la asamblea, ya saben cuándo se van a llegar y ya saben que quieren comprar un terreno, pues ahí mismo en la asamblea ya ponle todo. Tuve utilidad, o sea, aprobé el ejercicio, hubo utilidad, te decreto el dividendo, lo reinviertes, se acabó. En un solo documento todo. Me llegas a preguntar qué hiciste, ahí está, contabilidad y corporativo. Cerramos perfecto. Hasta aquí tiene una duda, es que luego hablo súper rápido y la maestra aquí Guzmán le dije que no hables tan rápido, porque lo hablas muy rápido, no entendemos nada, entonces como que me apasiona, pero en cualquier momento me pueden interrumpir y pues trataré, ¿verdad? Procuraré solventarles o ampliarles, ¿verdad? Bien, no va a estar obligado al pago de este impuesto. ¿Cuál es el único supuesto en lo que no se paga ese 30% piramidado que comentamos? ¿Cuándo? La CUFI, que ese es el activo muy valioso que tienen las empresas, que confeccionan la CUFI. La CUFI es lo único que le puede garantizar al socio que en este mecanismo de todos los que hablamos inicialmente, que es el más costoso, ya nos estamos dando cuenta cómo sale caro, pues ese es el único que te lo puedes llevar sin ese pago de ese impuesto. Entonces genera la CUFI. Pero ¿y qué tal si la CUFI no me alcanza? Nada más tengo CUFI para 500,000 pesos y los otros 500,000, Alejandro. Exacto.
Entonces el 50% te lo llevas y al otro 50% pyramidation, inflation, infestation, ¿verdad? Porque pues así es esto. Nada más vas a tener beneficios sobre el 50%. El otro 50% paga impuestos. Entonces, por eso es muy importante que se confeccione la CUFIN y que al momento de hacer la asamblea, pues el contador te diga si proviene o no proviene la CUFIN. Para que también si proviene la CUFIN, asientes, proviene de CUFIN. Y si proviene o no proviene, digas 500,000 pesos provienen de CUFIN y los otros 500,000 pesos no provienen de CUFIN. Entonces van a tener el tratamiento fiscal que corresponde. ¿Vale? También depende de a qué año se refiere la CUFIN. Exacto. La cuenta de CUFIN hay tanto del 2012, tanto del 13, y luego no es lo mismo que los del 19, y así, porque unos sí causan, unos nada y otros algo. Y otros sí, porque ya acabamos de comentar ahorita que debe de ser de un ejercicio aprobado. Entonces, el que estás aprobando, pues le debe de corresponder la CUFIN. Pero luego está atrasada. No Mucho, sí. Entonces, por eso ya les digo que no nada más tenemos que verificar esa cuestión, sino que todo también en el aspecto contable es correcto. Y ahí también, pues el impuesto que se refiere a este artículo, ya comentamos, pues es conforme al artículo 9 que ya expusimos, que es donde se establece la tasa del 30%, y tendrá el carácter de un pago definitivo. ¿Y qué quiere decir que tenemos un pago definitivo? Que no lo puedes acreditar contra nada. Y volvemos a lo mismo. Perdón, a ver, creo que no se lo puedo. A Eso me cuenta de utilidad fiscal neta es lo que dices del. ¿Correcto? En tu ejemplo del millón de pesos, Correcto. de ese millón de pesos que me sobró de utilidades, puedo sacar mi CUFIN de medio millón. Es que, correcto, puedes sacar tu CUFIN de medio millón sin pago del impuesto, con los requisitos que comentaba la maestra Alejandra. Si tienes CUFIN del ejercicio que estás aprobando, porque la CUFIN se actualiza y se genera año con año. Porque primero debes de tener una utilidad fiscal neta, que es la famosa CUFIN, y de la CUFIN viene la CUFIN, y de la CUFIN viene la CUCA, que es los dos mecanismos que utilizas tanto para el decreto de dividendo como el reembolso de las acciones. Y esos dos es en el mecanismo que se comprueba el SAT, que tú ya pagaste estos impuestos. ¿Cómo se genera la UFIN? Que la UFIN es la utilidad fiscal neta, de lo que comentaban ahorita sobre lo que es el ingreso neto o neto o bruto. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando yo hago mi ejercicio en este mecanismo de mi resultado y en ese ejercicio yo tuve 1,000,000 de pesos, yo ya sé que le tengo que aplicar el 30%, entonces yo voy a pagar 300,000 pesos de impuestos. ¿Y SAT? ¿Quién tiene cara de SAT? Mi compañero, SAT, aquí te dan mis 300,000 pesos. ¿Y me sobraron cuántos? 700. Entonces, esos 700 van a la UFIN, porque es una utilidad en la que yo, del millón que me quedó, yo ya te pagué el impuesto. Entonces, ese es en el ejercicio 2018. Entonces, en el asiento contable, ejercicio 2018, que es el resultado de enero a diciembre del 2018, que yo reflejé en mi declaración del 2019. Entonces, en el 2019 yo la tengo. Entonces, UFIN. Y como tengo UFIN, porque la UFIN se constituye en muchos conceptos que no vamos a hablar ahorita, pero con gusto en algún momento podamos platicar. La UFIN y luego la UFIN, entonces ya llenas tu cajón que se llama con 700,000 que le corresponden al ejercicio 2018. Y luego viene el 2019 y el 2019 nos fue bien. Entonces otra vez, pues a lo mejor no tan bien porque tuvimos nada más 500. Entonces de esos 500 de utilidad pago, el remanente, lo saco UFIN, ¿verdad? Y luego el 20, pues la pandemia y pues pantera. Entonces no nos salió. A nadie, ¿a quién le salió en la pandemia? Ay, sin miedo, no se han presumido. En serio, no están así, cohibidos y se han presumido. Y si me salió en la pandemia, ¿cómo no? En la pandemia no nos salió. Pero si nos salió, tenemos esas dos cosas que tú dices. Exacto. Todo ahí en ese cajón. Sí. Bueno, eso es una. Oye, no, Ajá, es otra cosa. Las tres. Ya tengo ese millón, entonces yo de ese millón puedo sacar una utilidad fiscal neta. Así es. Por medio millón lo invierto o hago otra cosa. Ajá, sin pagar el impuesto del dividendo. Así es. Pero tengo que tener todo eso. Claro. Sí. El 30% de todo. Pues sí, por eso dices la única forma en la que tú te puedes llevar el dinero sin pagar el 30%.
que ya me acredites que ya me pagaste el 30% sobre esa utilidad. Por eso que el 30% sí ya lo pagaste. Exacto, porque si no te estuviera grabando, si de por sí me estás cobrando ya con el factor piramidal sobre el 30% de lo que no se supone que paga, pues entonces ya, por eso les comento que es tan valioso tener UFI. Y de hecho hay empresas, bueno, en algún momento, en ciertos tratamientos fiscales que había empresas que compraban empresas que ya no tuvieran nada, pero nada, estuvieran Por eso. por la CUFI, porque es un activo muy valioso. Y la CUCA, que es la que opera, pero eso es para reembolso porque tiene que ver con el capital, tiene que ver con utilidades, tiene que ver con capital. Ese también tiene un mecanismo especial, pero también proviene de lo que pagas y no pagas impuestos, básicamente, ¿no? Aquí les comentaba, y esos impuestos son impuestos definitivos, lo que quiere decir que nos quedamos en eso. Pues como comentábamos ahorita, el gobierno federal, ¿por qué le ha salido mucho de que no hizo otros impuestos y ahora está recaudando mucho? ¿Por qué? Se cobra por anticipado, pero no solamente por eso, sino porque nos quitó la compensación universal. Ya no tenemos compensación, entonces lo que sale de ISR, pues lo pagas ISR, y lo que salió de IVA, pues se va con el IVA. Ya no tengo compensaciones. Entonces, pues obvio, si le aplicáramos la compensación a los números de este señor, ¿verdad? Dices, pues están pagando un montón de IVA. Pues sí, porque ya no me dejas compensar con nada, pues lo que sale de IVA es IVA. Entonces, este impuesto es definitivo, no se puede ni compensar ni acreditar, ni contra ese mismo impuesto ni contra otro. Hasta el siguiente año vamos a hacer la declaración anual, entonces ya puedes tener remanentes. Sobre ese mismo impuesto. No se les ocurra pedir devolución. No, ya. Pedir devoluciones es lo peor que te puede pasar. Así es. Y ahí en el ejercicio, lo que comentaba bien la maestra Alejandra, ahí sí pudieras estar haciendo un acreditamiento dependiendo de tu resultado que tengas en el ejercicio. Pero de ahí en fuera, lo que se tenga que pagar, muchos de los tratamientos, ya te dice la propia ley, que tienen ese tratamiento de ser un impuesto definitivo, como es la retención que se le fincó a los socios, ¿no? Que vamos a comentar ahorita. Y en caso de que no lo acredites en ese ejercicio, porque no lo acreditaste, la ley te da hasta 2 años. Si después de 2 años no le diste ningún tratamiento, pues ya perdiste y pues, ni modo, ya no lo vas a poder acreditar, ¿no? Y en eso pierdes tu derecho, si no lo hiciste en ese término. Y para los efectos del 77, pues deberán, obviamente, cuando hagas todo este mecanismo que nos comentaba también la maestra Kudich, ahí te dicen, cualquier situación vas a tener que afectarla. Pues, ¿por qué? Porque estás sacando y estás metiendo de esa cuenta en esa utilidad y obviamente se tiene que ir actualizando dependiendo de lo que pasa en la mecánica natural, de que si entra, sale, paga impuestos, no paga impuestos, si lo entregas o no lo entregas, ¿no? Así está previsto. Y aquí nada más les pongo el artículo 9, que el artículo 9 es el que refiere al artículo 10, que es pues el de la tasa del 30%. Y ahí pues igual, el artículo 9 es lo que nos dice, me vas a pagar el 9% sobre el resultado de tu ejercicio, y si leemos con detenimiento el artículo 9, pues no es más ni menos que lo que ya habíamos comentado inicialmente. Tus ingresos acumulables, le aplicas ¿qué? Tus deducciones autorizadas, que son tus gastos, a eso le aplicas la PTU y ya determinan las pérdidas, y ahí es como te va a dar precisamente el resultado del ejercicio. Y ya te va diciendo el artículo 9 cuál es el tratamiento que le puedes dar, pero en el 9 es el que te dice, me vas a pagar el 30%, ¿el 30% sobre qué? Pues en hacer el mecanismo que nos establece para determinar si hubo o no hubo utilidad dentro de ese ejercicio. Y aquí nada más les comento, esta es la obligación que tienen en el artículo 77 de llevar precisamente esas cuentas de tu fin y UFI para que me digas que pagaste y que no pagaste, y si te estás llevando o no te estás llevando sin pagar, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo que ya habíamos comentado, cada vez que tengas un mecanismo como los que estamos tratando y estés afectando, le estás sacando a esa cuenta, actualízamela. Y hacer la actualización del UFI, pues es una cosa bien divertida. Y de la CUCA también. ¿Por qué? Porque pues hay muchos factores, tienen que ver muchos factores, ¿no? Y aquí es donde se empieza a poner todo bien interesante. Porque en el 2014 se modifica la ley del impuesto sobre la renta y dice, sí, persona física, pero tú si eres un socio de accionista, pues te vas a llevar el dinero y a lo mejor no se va a pagar.
Y antes te decía, y tú podrás acumularlo o no podrás acumularlo con los otros ingresos como persona física que tengas, que pudiera ser ¿qué? Salarios asimilables, rentas. Entonces te decía, te van a entregar ese rendimiento, perfecto, no pasa nada. Pues en el 2014 te dice, sobre ese dinero que te quieras llevar persona física, la empresa va a ser obligada en retenerte el 10% de lo que tú te vas a llevar. ¿Y qué es lo que sucede? Te voy a dar el beneficio de que además de que lo vas a tener que para tu impuesto de tus cálculos, tú lo vas a tener que acumular a tus otros ingresos. Si tú quieres acreditar lo que en su caso haya pagado la sociedad como ISR para tu propio cálculo, te voy a dejar. Pero ojo, si lo vas a acreditar, va a ser sin CUFI y piramidal. Entonces piénsale si le vas a entrar o no le vas a entrar. Entonces, el cálculo de la persona física va a ser el total de sus ingresos, total de los ingresos, más lo que recibió del dividendo, menos sus gastos, aplicando el ISR si le conviene, porque no puede aplicar la CUFI. Pero si quiere evitar eso, tendría que acreditar a través de un dictamen para la retención por parte de la empresa. Lo que pasa es que yo tengo entendido que el dictamen si se era para si lo tenía que acreditar o no tenía que acreditar. ¿Por qué? Porque si lo quería acreditar el dictamen era para efectos de que la sociedad determinara que el efecto lo retuvo y lo enteró. ¿Iba a preguntar? No. Pues aquí, ¿qué pasa con una empresa quiebra, vaya? O sea, adiós Cufina, adiós Cucaya, adiós, ya una cucaracha. Es un cascarón. Que ahí los cascarones, pues el doctor aquí, Alberto, no nos puede explicar qué es lo que pasa, porque ahí ando, así como andan los headhunters buscando talento, o sea, hay otros ahora que se dedican a estar buscando esos cascarones, a ver qué le puedo sacar a este cascarón. No, pues ya no tiene nada, tiene pérdida, perdió, quebró, tú, pero tiene tu fin, pues tráetela. Antes se podían hacer otros mecanismos, fusiones, escisiones, o sea, hay una serie de esquemas que empezamos a analizar para ver si se realiza, que cada vez se ha hecho más complicado con los esquemas reportables, con la materialidad. O sea, ahora ya también se modificaron muchas disposiciones que tienen que ver con las fusiones y las escisiones con un tratamiento especial. ¿Y ese CUFIN lo tienes que tener desde que creas la empresa o desde que...? Desde que tienes tu utilidad, porque la obligación es que tú lo determines en el momento que tienes utilidad. La mayoría de las empresas no van a tener utilidad, pues primero, digo, no sé qué rendimiento o cuál sea tu business plan, tu giro, pero hay unas que pueden tardar hasta 5 o 6 y tienen que aguantarle al accionista y ahí está. Y por eso luego vienen pues que las capitalizaciones de los pasivos y otro tipo de rendimientos, pero es eso básicamente. Y comentaba del 140 porque les comento que entonces ahí es el tratamiento que a partir del 2014 le dice al socio accionista, persona física muy importante, tienes que la retención. Y esa retención la tiene que realizar la sociedad y se va a considerar un pago definitivo. Eso quiere decir que tú no lo puedes acreditar. Oye, Sara, pero es que me salió un monto de pagar. Oye, pero ya me retuvo la sociedad. Pues déjame. No. Si quieres, entonces aplícale el ISR de la empresa piramidal. Ahí está. Ahí está la tasa adicional del 10% sobre esos dividendos a personas que estarán sujetas, ¿verdad?, a esa tasa adicional sobre los dividendos que se emitan de esas empresas que tengan aquí en México. Por eso también es importante analizar y después lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque pues no todos los socios o accionistas que puedan ser personas físicas son residentes en México, puede ser que estén sean residentes en el extranjero, entonces puede ser que tengan un tratamiento diverso conforme a los tratados que ha celebrado México, ¿no? Y aquí lo que les comentaba, esa retención se considera como un impuesto definitivo. Entonces, ¿qué pasa? Pues así, deberán de ser acumulados a los ingresos, como ya comenté, y lo podrán acreditar siempre y cuando sea el dividendo piramidado que comentábamos. Y aquí solamente para hacer un resumen, pues les pongo cuáles son los efectos fiscales y corporativos de alguna forma, tanto para la sociedad como para el socio o accionista, que pues ahí establecimos, determinar el resultado de lo que hablábamos para establecer si tienes utilidades o tienes pérdidas, los procedimientos que ya hablamos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, celebra tu asamblea, pero ya ve tocar, ya viene todo bien peinado. O sea, ya sabes cuando vas a hacer la asamblea tu resultado, cuánto es lo que va a salir, si hay pagadores, no hay pagadores, 5%, lo retienes todo. En estricto sentido, los corporativistas
Todo esto debemos analizarlo, celebrar la asamblea, y no me voy a meter a todos los procedimientos para la celebración de la asamblea, convocatoria, revisiones, todo, personalidades, tiene o no tiene poder, va a venir, no va a venir, quién va a ser el representante, con una simple carta poder sobre todo lo que sabemos, la redacción del acta, y mucho ojo en la fecha de pago, porque también el artículo 10 y el artículo 9 establece cuándo voy a pagar ese dividendo, el impuesto que me salga, ¿cuándo lo voy a pagar? ¿Cuándo se paga? Cuando lo determine la asamblea, pero eso es lo que estamos platicando. Y yo ya determiné que yo tengo que pagar un impuesto que comentábamos ahorita, que es el 30% piramidal. ¿Pero en qué momento tengo que pagar eso? Cuando se recibe, pero es dentro, la fecha que tienes es al 17 del mes siguiente en la fecha en la que te lo pagaron. Así lo determinan las disposiciones del artículo 10. Eso quiere decir que si el dividendo lo recibimos hoy, que es 19, yo tengo ¿hasta cuándo? Hasta el 17 de octubre para realizar ese pago. Y como las disposiciones fiscales dicen que son al día 17 del mes siguiente en que se realizó el pago, pues mucho ojo, abogados corporativos, de la fecha que le vayan a poner en la asamblea del pago del dividendo. Ojo, no dice la fecha de la asamblea, no dice la fecha en la que estaba en la convocatoria, dice la fecha de pago. Entonces, por eso cuando celebramos la asamblea, pues le tenemos que poner ahí, conforme lo permite el flujo de la sociedad, a más tardar tal fecha. Ya le estás dejando, por lo que les comentaba, en ocasiones tú terminaste el ejercicio y ya sabes que tienes 1 millón y te vas a la cuenta del banco y ahí está el millón. Ahí está el millón. No, porque los estados financieros, el millón lo tienes en inventarios. O sea, nosotros tendemos a pensar, los que no nos adentramos a la contabilidad, al flujo de efectivo que tiene una empresa, tendemos a pensar que todo es muy lineal, ¿no? Entonces, si va el carrito y lo terminé, pues el millón, y ahí tengo el millón en bancos, y acá tengo el millón, aquí me cuadra perfecto, no es cierto, tengo inventarios. El millón no tienes el flujo del efectivo, entonces no puede en ocasiones, salvo que sea una mecánica muy particular de la empresa y que se sea muy ordenada, pero en los 20 tantos años que tengo de práctica profesional, que ya tengo algunas ganas, nunca me ha tocado ese caso. Yo les digo, ahorita mismo lo pago. Espérate, déjame ver cómo salgo de la pandemia, déjame ver una serie de cuestiones. Pero ojo con el pago, porque entonces otra vez, evidencia documentada del acta, y ahí está la fecha. Y si no está, pues entonces lo tienes que verificar, porque las disposiciones fiscales también establecen que el dividendo lo tienes que pagar con cheque nominativo con una transferencia. Entonces, de alguna forma lo vas a documentar. Pero también hay un detalle que también es interesante. Pueden decretarse dividendos que se van a pagar por el flujo y ese año no alcanzó el flujo y entonces no lo pagaron y entonces se da lo siguiente, dicen todavía ahorita todavía tengo dividendos del año pasado, pues sí, y entonces es cuando los pagan. Exacto. No los pierden. No, por eso les comentaba ahorita los diferentes tipos de dividendos, de lo que son los dividendos, los causados y los que están pendientes, pues son precisamente esos. La obligación ya existe correlativo del derecho, entonces por eso le pones conforme permite el flujo, pero mucho ojo. Y si no le pusiste a más tardar la fecha tal, eso quiere decir que dejaste la puerta abierta y contador, ojo, porque cuando lo pagas y cuando lo estás pagando, pues tienes que pagar un provisional o tienes que estar provisionando el pago y pues persínate a ver si no viene el SAT y te dice, a ver, ¿cómo es que estás decretando dividendos y la estás pagando? A ver, trae acá tu contabilidad. Y tampoco decretar dividendos cuando que tienen pendientes de pago. Exacto. Más, no se puede. O me debes, pero entonces reembolsame. Y ahí es cuando se empieza a hacer un desorden, entonces eres un blanco muy fácil para el SAT. Entonces, para entender, lo que están hablando ahorita son de las empresas SAD, SRL, etc. Las empresas prestadoras de servicios humildes de 16 personas como la mía. Pero eso Entonces, no tener mis utilidades acá y decir todo las saco. Tiene otro tratamiento. correcto. No, ya digo, para seguir aquí cafeteando otra vez. Y ya viene, lo que pasa es que ya se estaba asustando. Comiéndose. no. Por eso los abogados que nos dedicamos
Exacto, y por eso cuando presentamos les expuse que ahí decía en sociedades mercantiles, porque también el doctor cuando me mandó me puso repartición de utilidades, dividendos y remanentes. Espérenme, le dije, porque ahí me voy a tener que meter el tratamiento que tienen las sociedades civiles, que obvio las sociedades civiles, pero ellas se van haciendo anticipos sobre futuros remanentes y es un tratamiento totalmente diferente a lo que tienen los las sociedades civiles. Es totalmente, esto es sociedades mercantiles. Por eso ahí precisamos, sociedades mercantiles. Todo esto que estamos comentando, no quiere decir que no pagan, nada más que no tienen CUFIN, no tienen un fin, es otro tratamiento. Sí, porque ya es la primera vez que oigo esa cosa. No, está bien. Y luego después, una vez que se establece eso, hacer los asientos contables, de la determinación del cálculo del impuesto conforme al artículo 9 y el artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta, y ya, los dividendos recibidos por inversiones, esos van a tener un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque aquí también les digo, y cuando de repente damos pláticas, yo siempre voy y digo, pues es que tenemos que compartirnos la receta del pastel de la abuela, ¿no? Pues entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para leer la ley nada más? Y para saber, pues la ley ahí está, es para compartirnos la receta del pastel. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que les comentaba ahorita de una empresa que tiene su mecánica, y lo ya dijo, ingresos, menos deducciones, es una operación, tengo mi utilidad y mi pérdida, ya sé que voy a quedar el millón. Pero resulta que tengo inversiones en acciones o alguna otra cuestión y me entregan ese dinero. Entonces yo voy a decretar las utilidades del 2018 en el 2019, pero ya ese dinero lo está entrando porque corresponde pues a los dividendos que está también decretando la otra sociedad en la que yo tengo acciones. Entonces, ¿cuándo me voy a decretar este dividendo? Tengo que esperar hasta que termine el 2019 para que entonces se considere utilidad dentro de mi ejercicio y pagármelo hasta el 2020. ¿O me lo puedo decretar ahí? No, pero si ya te lo pagó. Ya. Es un ingreso del ejercicio que tienes que esperar. Bien. Yo soy una empresa que tengo una operación regular. Dentro de esa operación regular, yo al final del ejercicio, yo ya determino si tengo una utilidad o una pérdida de la actividad regular que tuve en el 2018. Entonces, en el 2019 la puedo decretar. Pero esa mecánica también la está haciendo otra sociedad en la que yo tengo acciones, yo sociedad tengo acciones en aquella. Entonces realizó y me hablan y me dicen, oye accionista, den por tus utilidades porque este mecanismo que tú estás haciendo, yo también lo hice y te corresponde el 10% sobre esa utilidad. Entonces yo a mis accionistas ya les pagué la utilidad de mi ejercicio del 2018, pero este nuevo ingreso que me está entregando de mi rendimiento en acciones, ¿cuándo lo voy a decretar? Porque yo lo estoy recibiendo ya en este ejercicio 2019 y no corresponde hasta que se arregle. Eso es lo que la lógica a nosotros nos dice. Pero conforme a las normas de interpretación financiera, hay criterios de los contadores que dicen ese es un dividendo extraordinario. No es propio de la operación. Exacto. Y lo podrías decretar en ese momento. Depende del tratamiento. Bueno, si nos metemos en los mecanismos que puede tener cada quien, claro. Exacto, porque puede ser una holding y no tienes otra operación, lo que comenta el abogado, no tienes otra, pues entonces ¿cómo vas a justificar tu propia operación si tu sola y única operación es eso? Pero él está hablando de una mecánica muy particular porque no existe en el ejemplo. No solo eso, depende del porcentaje de que estás teniendo, porque puede ser. Una cosa es que recibas el dividendo y otra cosa es que lo reflejes a través del método de participación. Son cosas totalmente distintas. Correcto, pero criterio. Ajá, correcto. Ese es el criterio. De lo contrario, si recibo el dividendo en efectivo, lo tengo que acumular para efectos en el siguiente ejercicio. Sí, y eso que comenta se estilaba cuando tú lo podrías entregar en efectivo, porque ahorita las disposiciones fiscales establecen que forzosamente tiene que ser con cheque nominativo o con una transferencia que a final de cuentas pues es a final de flujo y lo que se está comentando. Entonces debería de ser caso por caso, pero existen criterios de contadores que no, ellos dicen es un dividendo extraordinario y llévatelo porque no corresponde a la operación. Y todo lo que estamos comentando ahorita, pues obviamente hay que analizarlo y no aplicar a todo para todos, ¿verdad? Y así, a partir de las utilidades del 2014, pues se tiene que hacer este rendimiento del 10%. Y en ese 10% también los contadores decían, pero si a partir del enero del 2014 ya vamos a decretar ese dividendo, pero entonces quiere decir que si la obligación de pago viene de un ejercicio del 2012, entonces le hago la retención o no le hago retención, abogado.
el planteamiento. Quedamos que a partir de enero del 2014 se actualiza la obligación de la retención del 10% a las personas físicas. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que a partir de enero tus utilidades del 2013 se las vas a entregar al accionista y le tienes que retener el 10%. Entonces por eso muchos contadores decían Sí proviene de la cocina anterior del 14. Digo, posterior. Si es anterior, no va a generar el impuesto. eso es lo que estamos comentando. No va a generar la retención. El impuesto quizá si proviene de COFIN o no proviene de COFIN. ¿Por qué? Porque también existían criterios que decían, pero si en el momento en que lo estás pagando puede provenir o no, entonces se determina cuándo va a ser la actualización, ¿no? Como comenta el abogado, además de todo lo que acabamos de comentar ahorita, tenemos que determinar si es antes o después del 2014 para ver si se actualiza o no se actualiza la obligación del pago más bien de la retención. Y además, cuando les pagues a los accionistas, se les haga la distribución de ese dividendo, pues mucho ojo porque hay que timbrar los CFDIs correspondientes, eso ya lo sabemos. Y todo lo que tiene que ser también para el accionista, comparecer, entregar el cupón cuando se trate de acciones, solicitar la información, porque en caso de que tú, cuando acumulas en tus ingresos ese pago de ese dividendo y tú solicitas que entonces se acumule, pues le tienes que pedir a la sociedad que te establezca una constancia de que te realizó la retención. ¿Para qué? Pues para que tengas otra vez evidencia documentada y establecer ahí si proviene o no proviene de la COFIN. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es de alguna forma cómo proteger con toda esta evidencia ante alguna revisión por parte del SAT. Ahí, ahora sí, haz tu cálculo conforme al 140 y una consideración especial, que era lo que les comentaba inicialmente de todos aquellos otros mecanismos en los que podíamos pensar para que el socio accionista se lleve su rendimiento sin tener que hacer todo esto que estamos practicando y que no le salga tan costoso. Entonces la ley también te dice, conforme a las disposiciones fiscales y salvo, ¿verdad?, que se cumplan o no se cumplen con ciertos requisitos, ojo, porque los préstamos a los accionistas y las erogaciones no deducibles, ¿qué es eso? Los gastos no deducibles, si no los documentas, van a tener el tratamiento ¿de qué? De un dividendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que es el famoso dividendo ficto del que hablábamos inicialmente. ¿Y cuáles son esos requisitos que lo establece la ley? Si la empresa te presta, primero, pues que sea una consecuencia natural de las operaciones, porque si no es una consecuencia natural de las operaciones, entonces es un dividendo ficto, entonces no estás en el carril de los préstamos, estás en el carril de los dividendos. Entonces haz todo este mecanismo que acabamos de comentar y aplícale todas las disposiciones que estamos viendo. Además, tiene que pactarse menos de un año ese préstamo. Y no solamente eso, sino que además pacta un interés. Entonces, por eso es tan importante que se celebre el contrato y que en el contrato se establezcan todos estos requisitos para que tengas esa evidencia documentada que comentamos. Pero la más principal de todas, pues que se cumplan, que no nada más tengas ahí como que te lo presté y salió, y pues el accionista ya anda en Dubái, ¿verdad?, comprando yates, y resulta que nunca regresó el dinero. Entonces, pues sí lo tiene que regresar con estos requisitos, si no, se le da el tratamiento fiscal del dividendo. Ese es precisamente el dividendo ficto. Y ojo, lo que comentábamos de las personas extranjeras y lo que comentaba el maestro, no todo es para todos. O sea que siempre va a ser el 10%, no. Es que a lo mejor se trata de una persona extranjera, es que a lo mejor conforme a esos tratados tiene un tratamiento diferente, es que a lo mejor es persona física y tiene beneficios, o a lo mejor es una persona moral y no los tiene. Entonces hay que analizar también cómo se van dando esos tratamientos conforme a los convenios que ha celebrado México con otros estados. Y por ejemplo ahorita, nada más para efectos prácticos, les pongo que el celebrado con Estados Unidos está previsto precisamente en el artículo 10 y el tratamiento en ocasiones es mucho menor dependiendo de los porcentajes y toda esta mecánica. Entonces no nada más es decir, es el 10% y bye. No, tienes que hacer un análisis dependiendo del perfil de ese socio o ese accionista para ver si cumple o no cumple. Y además determinar esos rendimientos que está recibiendo la persona en el extranjero, pues que no exista por allí una figura que también se asimile a lo que es un dividendo, por ejemplo el pago de regalías o alguna otra cuestión que para nosotros es muy fácil decir, no, esto es un dividendo y eso es una regalía y esto tiene un tratamiento y este tiene otro, pero a lo mejor conforme a ciertos tratados que tenemos, a lo mejor les da el mismo tratamiento y a lo mejor si tú acá estás haciendo una estructura
pues a lo mejor ya no te conviene, ¿no? En función de los tratados. Aquí también existen, pudieran tener ciertos beneficios cuando la empresa mexicana pueda tener, como comentábamos ahorita, rendimiento en otra empresa, pero si es esa empresa mexicana o si es esa empresa extranjera, vamos a determinar cuál es el beneficio que puede tener para efectos de ver si lo puedes, si puedes tener el beneficio de acreditar o no acreditar el impuesto que se está pagando con tus inversiones en esa otra empresa. Por lo que comentaba, de que puedes tener o no puedes tener beneficios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, especialmente nosotros que vivimos en frontera, cuando se hacen ciertas planeaciones para ver cómo se puede configurar el patrimonio, a veces dicen, no, pues de Estados Unidos constituye una Limited Liability Company y que esa Limited Liability Company sea con una persona física, pero esa persona física es una persona física no residente, entonces va a tener que pagar el 17% que comentábamos ahorita, porque es el 10% del impuesto federal, más el 7% del impuesto estatal, que es el impuesto de California. Entonces este accionista que es mexicano, pues ya está pagando el 17% sobre eso. Entonces dicen, no, pues ya no me conviene la Limited Liability Company, entonces mejor me voy a otro tipo de corporation, que puede ser la C Corporation, y a lo mejor tengo ciertos beneficios, pero a lo mejor yo tengo la doble nacionalidad, entonces yo tengo aquí mi empresa, entonces como yo no soy residente, me considero como no residente, pero de todos modos voy a tener que notificar mis ingresos y a lo mejor voy a tener que hacer una compensación. Entonces, depende precisamente de los supuestos y depende precisamente de caso por caso en el que se puede establecer el beneficio o el costo que puede tener el decreto de dividendo. Entonces, ya después que se hace todo este análisis, pues entonces el contador, de la mano del abogado corporativo, hace lo que es el cálculo del impuesto sobre la renta de la empresa y luego el cálculo del impuesto sobre la renta del accionista. Entonces, pues, hasta aquí. No me voy a meter al cálculo porque esa es otra parte de la clase que ahora, pero